Buenas profesora, mi nombre es Jean Paul Hernández Marín y voy a explicarle el código de la gerencia con el polimorfismo. Bueno, primero quiero apoyarme cuál es el concepto de polimorfismo para que tengamos claro. Bueno, el polimorfismo hace referencia a la cualidad por la que un objeto adquiere o puede tener diferentes formas. En Java el polimorfismo alude al modo en que se pueden crear y utilizar dos o más métodos en el mismo nombre para ejecutar funciones diferentes. Bueno, vamos a pasar. Primero, este programa es un programa jerárquico. Tiene una herencia jerárquica. Porque yo creé 4 clases. La primera clase, que es la clase padre del programa, es la clase llamada figura, que es la que está ahí en pantalla. La segunda clase es la que estas son las clases hijas de clase padre, que figura, es clase cuadrado y clase rectángulo. Y mi última clase que yo creé es principal, la clase principal. Yo creé estas 4 clases, creé mi paquete que se llama herencia y ahí puse mis 4 clases dentro del paquete herencia. Bueno, primero, esta es la clase padre del programa, clase figura, que ahí podemos ver. Primero puse los atributos que se nos pedían dentro de las asignaciones del programa, que son nombre, área, perímetro, que son algunos de los parámetros de las asignaciones. Aquí ocupamos el get nombre y el set nombre, el método. Y aquí es para llamar. El get nombre es para poder ingresar datos y el set nombre es para que los arroje o los lance los datos. Entonces, como podemos ver, ahí está public string get nombre, que nos va a retornar el nombre, y abajo también tengo el set nombre, que es el que nos va a sacar el nombre ya. Después, aquí en los atributos, como puedes ver, yo puse private string el nombre, el área y el perímetro lo puse en private double, para que a la hora de correr el programa lo pueda correr con números decimales y con números enteros. Nos va a correr de las dos formas. Y como puede ver ahí está el public double get area, que igual usé el método get y el set para el área que está aquí y para el perímetro que está abajo. Igual que solo nos va a retornar área, y aquí está el public void set perímetro, igual para el perímetro en double, y el public void dibujar que tengo abajo. Este es un método que lo pongo aquí, que no, ahorita no hace nada, pero en cuadrado y rectángulo ahí tiene la función del por qué el public void dibujar está aquí, que solo es para pues esto. Si no nos hace el dibujo, digamos en un ejemplo, esto es lo que nos va a salir: dibujo no disponible, pero este más adelante nos va a ayudar. Ahora voy a explicar la clase cuadrado, que esta es la clase que creé y es la clase hija, la primera clase hija, pongámosle así. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que en primer lugar, como es una herencia jerárquica, en la clase padre que figura extiende, bueno, yo puse public class cuadrado y por medio de la palabra extend es donde nos extiende de la figura del cuadrado. No es la clase padre a la primera clase hija. Puse el atributo. Bueno, este atributo en esta clase hija es único, que es uno de los parámetros de la asignación, que el atributo es lado. Aquí podemos ver que lo puse en double para que a la hora de que nos retorne nos pueda salir podemos ponerlo en decimal o en entero. Aquí ocupé el set para que nos retorne el lado en double. Ocupé el set área y el set perímetro, que son otro de los parámetros que están en la asignación, que ahí está la fórmula, digamos, lado por lado es igual a 4 por lado. Y aquí ocupamos un override,
que es una parte del polimorfismo, que aquí es por donde voy a explicar por qué tenía en la figura que mandé llamar el dibujo, pero no tenía función. Aquí sí. El override lo que hace es que manda a llamar, o podemos llamar que recicla parte del programa de figura en cuadrado. Que aquí podemos ver public void dibujar, y aquí ya metemos para que imprima con un system out print los parámetros que teníamos, digamos, de cuadrado. Aquí va a sacar cuadrado, el perímetro más get perímetro, que es la función que tengo aquí. Y aquí está para que saque, pues para que imprima el área, más get área igual con su método, y para que imprima el dibujo. Y aquí el dibujo lo va a imprimir por medio de un for, un ciclo for, que aquí lo podemos ver abajo, el for, y abajo pues el system out print para que imprima todo lo que es la clase cuadrado. Ahora voy a hablar sobre la clase rectángulo, que es la siguiente, que es la otra clase hija. Y aquí está. Igual, lo mismo que hice en cuadrado, en la clase cuadrado, lo hice en la clase rectángulo, que aquí está. Igual, aquí tienen sus atributos, que son parte de la asignación, que son igual, los puse en double para que a la hora de ejecutar el programa los podamos ejecutar con decimales o en enteros. Y es la base y el área. Como podemos ver ahí, igual por medio de la palabra extends en public class rectángulo figura, figura hereda a rectángulo, que está aquí, que es la siguiente clase hija. Ahí los puse en double. Aquí igual ocupé un get para el método get y el método set para la base, que cabe recalcar que no solo nos va a imprimir el nombre, sino que nos va a imprimir los datos también, porque aquí digamos, aquí está la fórmula public void set base double bytes para que salgan, para que podamos calcularlo en entero y en decimal. Y aquí está set área, base por altura, y set perímetro 2 por base más altura. Y todo eso lo pongo en el set y en el get para que nos imprima también los datos, no solo los nombres, pues digamos. Aquí tengo el public double get altura, que solo es para que imprima la altura y lo retorne. Y aquí el public void set altura. Ahí están sus métodos correspondientes. Igual en esta clase ocupé el override, como le estaba explicando en la clase anterior. Aquí está, como le estaba explicando en la clase anterior, ocupé el override, que esta es la que nos sirve pues para reciclar, como le decía, parte del programa de figura, y que figura hereda pues del método que tenía en figura de dibujar aquí, para que pueda dibujar a la hora de ejecutar el programa, pueda dibujar a través de los for y en forma de asterisco el cuadrado y el rectángulo, dependiendo de los parámetros que le pongamos pues, o el número o los datos que le pongamos. Aquí está, igual puse override public void dibujar, que es para que dibuje todo, pero aquí reciclamos el método que está en figura ya. Ahí está el rectángulo, el perímetro, el área para que lo imprima con el get perímetro, get área, y el dibujo que se va a hacer a través de un for, que ahí está el for, igual con el último print para que imprima. Y ahora voy a hablar sobre la clase principal, que esta clase principal es la que manda a llamar a todo lo que está al cuadrado, el rectángulo y la figura. Los mando a llamar aquí. Como podemos ver, el import Java un útil es una librería que yo ocupé para darle más estética a mi programa, a través para que también se habilitara el escáner, que ahí está, public state void string scanner new scanner, para que pueda escanear los datos a la hora de ejecutar. Aquí, como le expliqué, aquí solo mando a llamar todas las clases, que son la primera, puse ingrese el lado del cuadro. Estos son los datos que
que a la hora de ejecutar nos van a salir. Ingrese el lado del cuadrado, ingrese la base del rectángulo, ingrese la altura del rectángulo. Estos son los datos. Aquí lo que va a hacer es que imprimirlo para que nos impriman los datos que yo voy a poner, o los parámetros que le voy a poner, digamos, para que el rectángulo salga de 4 cuadritos o de 4 asteriscos. Aquí abajo lo único que hice también fue llamar al cuadrado y al rectángulo con sus parámetros, que son rectángulo set nombre, rectángulo set base, set altura, y el dibujar, el método de dibujar que estaba en el override. Y en cuadrado hice lo mismo. Cuadrado con su set nombre, set lado y el dibujar, que es el método que, como le decía, y aquí es para que el escáner se cierre. Ahora lo vamos a proceder a correr, ya para que mire, y ahí está. Aquí voy a correrlo. Ingresé el lado del cuadrado, puse 4. Ingresé la base del rectángulo, puse 3. Ingresé la altura del rectángulo, puse 2. Y ahí está el dibujo de cada uno. Como podemos ver, aquí está perímetro 16, área 16 y el dibujo del cuadrado. Aquí está, miren. El rectángulo lo mismo. Puse un 3 y un 2. Entonces tiene 3 de la base y 2 de altura. Y ahí está el perímetro 10 y el área 6. Cabe recalcar que esto lo verifiqué con una calculadora para ver si el programa realizaba bien su función. Y ahí está corriendo y eso es mi programa.